¿Qué tal, Norma? Hola, Rita, ¿cómo les trata el frío? ¿Qué tal les trató el frío de la semana? ¿Estamos bien? ¿Estamos mateando ya? Hablen, chicas, así sé que están por ahí, ¿eh? Vamos a darle 3 minutitos, vamos a arrancar y 5. Vamos a darle a los compañeros chance, les voy a escribir en el grupal también de que se conecten ya, ¿sí? Hola, Rita. Hola, profe, creo que ahora ya me estás escuchando. Sí, estaba, pero se veía así como conectando audio. Ahí sí, Sí, ya. ese tipo escribiendo. ¿Estás mateando ya? No, todavía, voy a esperar un poquito más. Ay, ay, ay. A ver, bueno, a Profe, ver. hoy es el examen. Sí, hoy justamente estoy esperando que se conecten los demás también. Hoy es el examen, ese examen se postergó por lo que era feriado la vez pasada, solamente por eso. Y Sí, querían hasta mañana completar. tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, desde hoy se habilita en un rato, justo me está escribiendo un compañero del otro grupo que me dice que no aparece. Es el mismo sistema que la vez pasada, entrar por la sesión, en la plataforma y ahí tiene que estar habilitado. Ok, En 24 horas también, hasta mañana a las 11:58 tienen. dale, dale. Así que, y no está complicado, así que son muy pocas. Es falso, verdadero y selección múltiple. Solamente entra lo que vimos en el módulo anterior, si esto que vamos a dar ahora no. Sí, Así, esas dos clases. ok. Entonces, a leer un poquito. Vamos a esperar a ver. Se quedaron dormidos, parece. Parece que sí. A ver. 1, 2, 3. Hoy no se manifestaron luego en el grupo, así que Dos nomás lo creo que estamos, dos alumnos. sí, por eso, dos. Y no se manifestaron luego en el grupo, me pareció extraño. A ver. Se me perdió. Entre tantos grupales que uno tiene ya. A veces escribo atravesado ya en un grupo lo que era para el otro grupo. Ay, a ver, chicos. A ver si se conectan por lo menos. Si llegamos dos más de sus compañeros, porque están dormidos. Norma, ¿vos escuchás bien? ¿O estás ocupada nomás por eso no? ¿Será que Norma me escucha? Ujú. Aparece que está activado su micrófono. Sí, sí, es posible. Y 5 arrancamos puntualmente. Un minutito vamos a darle chance a los chicos. A ver. Y no responden tampoco, ¿eh? No responden al grupal ni tampoco se están conectando.
Están re perdidos. Lo que vamos a hacer hoy nosotras, vamos a interactuar nosotras. Y encima Norma no sabemos si está escuchando, si está ocupada. Marilu, qué raro. Y Cami estaba con el otro grupo. Ya. Encima que este grupo es tan chiquito, es más fácil todavía detectarlos. Se siente mucho la ausencia. Sí. Ay, sí, y vos sabés que con el otro grupo es al contrario, porque son tantos que uno no sabe. Y yo así me quedo y trato de acordarme quién era quién. Sí. Súper complicado. Bueno, pero Marilu hoy estaba con sus comentarios. Ay, sí, me hicieron reír esta Ah, mañana. con el otro grupo también, ¿cierto? Ella sí lleva las dos cursos, está llevando. Y ahora Sí. anda entrenando, anda haciendo entrenamiento funcional, dice. Así que estaba ahí contando su experiencia, pobrecita. Descuartizada estaba. Seguro. ¿Y ustedes andan entrenando? ¿Vos andas entrenando, Rita? Yo hago acá en casa nomás, profe. Sí. Estoy ¿Qué? comprando para mis materiales de a poco y hago con lo que tengo acá en casa. Súper bien. ¿Estás ya organizando tu rutina? Sí, estoy organizando. Tengo una tía que es mi alumna. Tu conejilla de India. No, ella es lo que es mi conejillo de India. Ay, ay, ay. ¿Y qué tal se siente? Y bien, Súper ante- personalizado es. sí, anteriormente ya empezamos ¿no? así de a poco, ¿verdad? Con algunas cosas que sabía, pero ahora que Ujú. me Ya estoy estás más metida. preparando y ya sé algunas Sí. cosas, ya mejor. Ah, qué bueno, qué gusto. Tenés que hacer videitos también. Te sirve de... Tengo- Estoy pensando hacer eso también. Tengo Claro, eso te sirve. sí, tengo mi gente que está en el interior y sabe que yo estoy estudiando esto y me preguntan ya si no le puedo hacer rutinas. Y enviarles. Y vos tenés que decirle, sí, claro que sí, pero todo con un precio, por ser familia, tanto, decirle, porque Y hay eso le digo, lo combo especial para claro, ustedes. combo especial por ser, claro, les puedo preparar, me hacen el depósito a tal, una transferencia, sino un giro, y ahí les preparo, claro, tenés que valorar ya tu trabajo. Ay, ay, bueno, vamos a arrancar nosotras, ya las que estamos. Espero que Norma se reporte cuando pueda, porque no sé si está escuchando, parece activa, pero no sé. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que es principios y métodos de entrenamiento. Vamos a verificar si el entrenamiento funcional es una tendencia, un método o un sistema, ¿sí? O si es todo eso junto. Vamos a hablar un poco de la utilidad de los implementos alternativos, que es cuando no tenemos todavía las condiciones económicas y de ir adquiriendo estos materiales o de ir nosotros implementando y acomodando, reacomodando e inventando muchas veces y muchos de los materiales que podemos utilizar en el entrenamiento funcional. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito a lo que es lo llamado síndrome general de adaptación. Y este es el primer proceso que sufre nuestro organismo, que consta de diferentes modificaciones en la estructura. Son nuevos procesos de adaptación y tienen sus fases. El entrenamiento, como bien sabemos, actúa como un estrés o un shock físico hormonal momentáneo, eh, crea una especie también de protección contra el estrés, que bien podría tratarse del desarrollo de un estado de resistencia para posteriormente provocar una adaptación. El nivel de alteración de la homeostasis, que la homeostasis no es más que el equilibrio que tenemos en el organismo, por medio de un estímulo determinado, que ese estímulo es el ejercicio, es responsable del comportamiento de la curva del estado de entrenamiento. Las modificaciones en la estructura del entrenamiento permiten nuevos procesos de adaptación. Estos por orden serían el estímulo o el shock o la sesión de entrenamiento. Eso sería como primero. Tenemos como segundo la ruptura de la homeostasis. Tercero tenemos el desgaste o el catabolismo.
el cuarto sería contrashock o tiempo o proceso de recuperación, y en el quinto tenemos la ganancia y el desarrollo superando el estado anterior, ¿sí? Serían las fases que sufrimos a través de una estructura de entrenamiento. Estas son las modificaciones en el organismo. A todo este proceso se le llama síndrome general de adaptación. El autor que da nombre a este concepto es Selye. En el 63 él afirma que un organismo sufre un desequilibrio frente a la acción de un agente estresante, produciéndose una ruptura en la homeostasis, una ruptura en el equilibrio de nuestro organismo, del organismo. Que si dicho agente perdura en el tiempo de forma continuada, da origen a diferentes reacciones en función a su persistencia. Es decir, el organismo sometido a un esfuerzo físico se adapta progresivamente para soportar cargas cada vez mayores. Los estímulos también, esto va en referencia ya de lo que conocemos como principio de intensidad, y esto se enfoca en relación al estímulo del entrenamiento. Entonces nuestro primer principio sería el principio de la intensidad. Entonces este organismo sometido a este esfuerzo físico se adapta progresivamente, soporta cargas cada vez mayores, pero también tenemos los estímulos que son de baja intensidad, no provocan ninguna respuesta. Tenemos los estímulos de mediana intensidad, no provocan tampoco adaptación, pero sí una cierta excitación. Tenemos los estímulos de intensidad fuerte. Estos no solo provocan excitación, sino que además se suma la adaptación posterior o la supercompensación, que es un término que vamos a desglosar y vamos a clasificar también, y vamos a definir en qué exactamente consiste, porque es un término que van a escuchar muy seguido, ¿sí? Esto sería para la mejora de las capacidades del organismo. Y el estímulo de intensidad demasiado fuerte, estas son las que provocan desgaste sin posibilidad de recuperación debido a un estímulo o una serie de estímulos excesivos. Esto se podría denominar también shock del entrenamiento. Ahí tienen ahí tienen justamente la imagen de referencia de cómo funcionarían los estímulos inferiores al umbral sin efecto. Eso sería el primero, sí, que sería de baja intensidad. Los estímulos de mediana intensidad son débiles todavía, pero no alcanzan el umbral. Todavía no llegamos a un efecto de mantenimiento. Después tenemos el estímulo óptimo, que sería estímulos fuertes por encima del umbral, ¿sí? Por cómo empezamos en sí en la rutina o la condición física con la que iniciamos una rutina. Entonces, superar o darle unos estímulos fuertes por encima de este umbral de iniciamos, esto provocaría un efecto óptimo, perdón, en el organismo. Y si damos estímulos demasiado fuertes por encima de este umbral, ya corresponde a un efecto perjudicial. Esto ya provoca un desgaste sin posibilidad de recuperación y posiblemente alguna lesión. Con todo esto y este esquema nos referimos entonces en relación al estímulo del entrenamiento, y es nuestro primer principio, que es el de la intensidad. Vamos a hablar del principio de la progresión. Este es un principio muy utilizado en todo el ámbito del entrenamiento. Sea cual fuera el tipo de entrenamiento que adoptamos o el método que estamos aplicando, ¿sí? El principio de progresión, aumento progresivo de la carga, nos indica que esta tiene que someter al organismo a cargas cada vez mayores a lo largo de la temporada del entrenamiento para conseguir las adaptaciones. La supercompensación provocada en el organismo por los estímulos del entrenamiento incrementa el rendimiento del atleta o de la persona que están entrenando y el nivel del umbral de adaptación. Por lo tanto, la aplicación repetida del mismo nivel de carga provocará reacciones cada vez menores y menores ganancias también, por supuesto, en el rendimiento. En algún momento el estímulo ya no supera el umbral de adaptación y no provoca más reacciones deseadas en el organismo. Por esta razón, las cargas se deben incrementar de forma progresiva, modificando el volumen, la intensidad de los ejercicios,
de forma organizada. De ahí es que viene que todo lo tenemos que planificar. El nivel de deportista para poder lograr los efectos deseados. A este principio ustedes, si leen, van a encontrar diferentes autores con diferentes formas de colocarle el nombre a estos principios. Hay autores que toman en cuenta 8, 7 principios, otros toman 9, otros toman 12. Nosotros creo que vamos a tomar entre 9 principios aproximadamente, que es lo que vamos a aplicar a lo que es nuestro entrenamiento como tal, ¿sí? A lo que es este curso como tal. Entonces, este segundo principio sería el principio, lo van a encontrar como principio de progresión o principio de aumento progresivo de las cargas, ¿sí? Su nombre lo indica, que nada más es que hay que someter al organismo a cargas cada vez mayores a lo largo, por supuesto, de una buena planificación para conseguir mejores adaptaciones, porque si no nos quedamos en un estancamiento. Acá pueden observar a través de la imagen, ambas imágenes están muy claritos cómo se aplica el principio de la progresión. Para entender los principios del entrenamiento en concreto, el de la progresión o el aumento progresivo de las cargas, es importante saber que la aplicación de un estímulo constante supone inicialmente una evolución positiva del rendimiento, seguida de un estancamiento y finalmente una involución o disminución de dicha capacidad. Como pueden observar, ahí tienen los bloques, estos serían en color gris, serían los estímulos que le vamos dando, donde encontramos el umbral óptimo, ¿sí? Donde desarrollamos capacidades, y donde sería el nivel de máxima tolerancia antes de llegar a lo que es una lesión o un desgaste o un estancamiento. Tenemos ahí abajo también la otra imagen, que tiene S1, S2, S3 y S4, ¿sí? También es el mismo cuadrito que vieron anteriormente, y también pueden hacer referencia a esto mismo, ¿sí? Este está mejor desglosado y mejor, gráficamente está mejor expresado, ¿sí? Entonces es para que se orienten cómo sería, en qué umbral o bajo qué tipo de estímulos trabajamos. Acuérdense que los estímulos también son las cargas que le damos. Esa es parte de lo que es la planificación en el entrenamiento también, y parte de lo que son los principios del entrenamiento. Entonces ahí pueden hacer la comparativa de la progresión de la carga. ¿Qué parámetros tomamos para aplicar estos principios? Nosotros los estamos estudiando, los estamos viendo de manera aislada, ¿sí? Por nombre y apellido. Pero en el momento de realizar una planificación o de realizar un entrenamiento como tal dirigido, en dependencia de la capacidad que quieran desarrollar o del deporte al que se van a enfocar o del objetivo de la persona que tienen, evidentemente todos estos principios se ven en conjunto, y ahora se van a dar cuenta por qué. Porque cada principio tiene también su esquema de organización, ¿verdad? Entonces, para estudiarlo lo separamos, pero en el momento de aplicarlos van de forma global y conjunta siempre, actúan como un todo. Entonces, entre los parámetros que tenemos que tener en cuenta para aplicar la progresión de las cargas, se produce incrementando cualquiera de estos parámetros que vamos a describir. El uno sería el volumen. El volumen, cuando hablamos de volumen, se refiere al tiempo total de trabajo, tiempo total de su sesión de entrenamiento común. La cantidad de metros recorridos, en el caso que me toque hacer carreras, por ejemplo, la cantidad de kilos levantados en el caso de que tenga que hacer levantamiento de pesas, y el número de repeticiones también en el caso que yo trabaje con el peso de mi propio cuerpo, por ejemplo. Como parámetro número 2 tenemos la intensidad, sería el aspecto cualitativo. Acuérdense que hay un aspecto cuantitativo que es de calidad, y cuantitativo que es de cantidad, perdón, y cualitativo que es de calidad del ejercicio, ¿sí? Es decir, aumento de la velocidad, aumento de los kilogramos en lo que es trabajo de fuerza, las pulsaciones, por ejemplo, tratar de controlar el tema de las pulsaciones cuando uno va mejorando progresivamente con los entrenamientos. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, se va estabilizando, ya no tenemos como taquicardia,
el porcentaje de oxígeno, de consumo máximo de oxígeno, y kilómetros por hora, entre otros. Entonces, el volumen no es más que el tiempo total del trabajo, y la intensidad sería un aspecto más de calidad en la ejecución de los movimientos, el aumento de la velocidad, de la agilidad que uno tenga, la destreza ya, y en este caso, si trabajamos fuerza, serían los kilogramos. Y ahí pasa una ambulancia un rato. Y el 3 sería nada más que la complejidad de la actividad, ¿sí? Esto es en dependencia a la sesión y a la programación de la sesión de entrenamiento, de qué tan complejos son los movimientos o los estímulos que le voy a dar de acuerdo a la capacidad que quiera desarrollar. Entonces, hablamos primeramente de lo que es el síndrome general de adaptación, que tiene sus fases. Hablamos del principio de la intensidad, que hablamos de tipos de estímulos que le damos al organismo, ¿sí? Entonces, referente y en relación al estímulo del entrenamiento. Hablamos de lo que es el principio de la progresión o el aumento progresivo de las cargas. Esquematizamos cómo funciona y hablamos de los parámetros que debemos tomar en cuenta en el momento de aplicar principios. Ahora entonces vamos a pasar a lo que es el principio de la sobrecarga. El principio de la sobrecarga, también llamado ley de Arnold, nos dice que es necesario someter al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los que soporta normalmente. ¿Para qué esto? Para lograr modificaciones en el organismo del atleta o de la persona entrenada que potencien sus capacidades físicas hacia una actividad deportiva determinada o hacia el desarrollo de alguna capacidad determinada, ¿sí? Ahí donde observan el numerito entre paréntesis, si se paran ahí con el cursor van a ver el enlace del artículo, de donde extrajimos este artículo. Entonces es un enlace recomendado por si quieran leer un poquito más. Está súper bien enfocado, son detalles cortos y muy entendibles. Y aparte traen también videos y demás, entonces ayuda mucho en el momento de comprender mejor, ¿sí? Entonces acá hablamos del principio de la sobrecarga y dice que el estímulo provocado por el ejercicio altera el equilibrio interno del organismo. Cuando hablamos del equilibrio interno, un equilibrio del organismo, nos referimos a la homeostasis. Eso también es un término que lo van a escuchar muy seguido, entonces ya lo vamos definiendo, ¿sí? Durante la fase de recuperación, el organismo se adapta para recuperar el equilibrio, pero a niveles funcionales superiores. O sea, ya no empezamos de 0, sino empezamos de 0,1 o de 1 para arriba. Ya no arrancamos en el mismo perfil o con las mismas condiciones con las que nos encontramos aquella primera semana o aquel primer día de entrenamiento. Entonces, a estos niveles funcionales superiores a los que se tenía anteriormente, mediante un proceso llamado, a esto se le llama proceso de supercompensación o sobrecompensación. Lo que aplicado a la disciplina redunda en una mejora del rendimiento. Lo que siempre buscamos, evidentemente, es una mejora en el rendimiento deportivo, en la condición física. Entonces, es importante que la sobrecarga sea superior siempre al umbral de adaptación. Eso sería nuestra base de iniciación como tal en el entrenamiento, ¿sí? La condición básica con la que arrancamos. Entonces, al umbral de adaptación de la persona o de lo contrario, no provocará una reacción que mejore el rendimiento físico. Pero también debe ser inferior al límite de la tolerancia máxima de la persona o del atleta, del deportista, para evitar el sobreentrenamiento y así también la reducción del rendimiento asociado con este fenómeno, ¿sí? No puede ser muy por debajo de mi punto de arranque y no puede ser muy por encima, o sea, no debo ocasionar también una sobrecarga máxima, ¿sí? Para evitar también el tema lesiones. Entonces, esto es referente a la sobrecarga, ¿sí? Y acá tienen el esquema que está súper bien aclaradito. Es la supercompensación. Este es un término que a lo mejor ya lo escucharon antes y lo van a seguir escuchando, y es un término que se utiliza mucho en el entrenamiento, tiene su base científica y comprobada ya.
La supercompensación es la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio por medio de un estímulo del entrenamiento. Esta capacidad que tiene el organismo de adaptarse es lo que se conoce como supercompensación, ¿sí? Esta es la base del fenómeno de supercompensación. Podemos decir que este fenómeno tiene 3 posibles variantes, que ustedes lo van a encontrar también como fase positiva, nula o negativa. La supercompensación positiva se da cuando la carga o la sesión de entrenamiento es recuperada por encima del nivel que se partió, o sea que no hizo ningún efecto, no me cansó, no me agitó, no sentí absolutamente nada diferente, ¿sí? Entonces sería que tenemos una recuperación muy rápida al terminar, por ejemplo, la primera vuelta de nuestro circuito, de 5 o 6 estaciones. Entonces, se recupera por encima del nivel que partió, o sea, como si fuera que no hizo nada. Entonces, a esta fase se le llama supercompensación positiva, ¿sí? Si un esfuerzo se repite cuando ha desaparecido los efectos del trabajo anterior en el desarrollo funcional, por lo tanto, los descansos largos no entrenan. Acá hablamos de una supercompensación nula, ¿sí? Estas son palabras claves que van a tener que tomar en cuenta en el momento de aplicar, ¿verdad?, sus rutinas, y se van a dar cuenta cómo reacciona o cómo es en el aspecto fisiológico. Una cosa es lo que nosotros vemos exteriormente y otra muy diferente lo que está pasando dentro del organismo de esa persona. Entonces a esto se refiere, son cambios en el equilibrio funcional, ¿sí?, del organismo como tal en cada persona. Entonces, si un esfuerzo se vuelve a repetir cuando ya desapareció los efectos del trabajo anterior, vamos a una segunda vuelta, ¿sí?, una segunda serie de 6 movimientos en el desarrollo funcional, por lo tanto, los descansos, que hay un descanso muy largo, estos no llegan a entrenar, ¿sí? O sea, los descansos largos no entrenan. Y a esto se le denomina supercompensación nula. Si el esfuerzo, en cambio, se repite sin que haya cumplido totalmente la fase de supercompensación, la de adaptación como tal, el nivel funcional desciende, ¿sí? Aparece el cansancio, la fatiga muscular, por lo tanto los descansos cortos sobreentrenan. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una pausa adecuada entre series y series. Entonces a esta fase, cuando llegamos a descansos muy cortos, que llegamos a sentir malestar, que llega a molestar también, puede ser también a nivel articular, muscular, esas palpitaciones, esos dolores de cabeza, esas ganas de vomitar y demás, y ya arrancamos otra serie más. A esta fase justamente se le denomina supercompensación negativa, y dice que llega a hacer descansos muy cortos que sobreentrenan, entonces tampoco es el adecuado, ¿sí? Y cuando los descansos son los adecuados, el organismo asimila mejor la actividad realizada, se permite completar la fase de supercompensación, le damos ese tiempo para una readaptación, y la capacidad funcional aumenta. Esta se denomina supercompensación positiva, ¿sí? Y muy sencillito los nombres que tienen. Ahí tienen el esquema de cómo sería el nivel inicial, donde empezamos, la fase de recuperación, cómo sería el comportamiento del organismo en una supercompensación, y siempre fijándonos en lo que es el rendimiento físico, ¿verdad? Y si no se genera un nuevo estímulo, el rendimiento caería de nuevo. Lo ideal nunca es caer a nuestro principio o al inicio de cómo empezamos, ¿sí? Siempre es por encima un poquito más de ese umbral inicial. Entonces, esto es en referencia a lo que es la supercompensación, que ya les dije que simplemente es la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio por parte de un estímulo del entrenamiento. Es la capacidad de adaptación que tiene el organismo, pero por supuesto esto depende mucho de la secuencia de pausas o descansos y de las cargas que se apliquen y de los tipos de ejercicios que se apliquen, ¿sí? Entonces tienen la positiva, la nula y la negativa, ¿sí? Y ahí tienen la descripción para que entiendan mejor. Que los descansos largos no entrenan, que los descansos muy cortos sobreentrenan, y que los descansos adecuados o bien planificados son los ideales, porque
justamente se puede completar la fase de esta supercompensación de la capacidad funcional y aumenta esa capacidad. Entonces el nombre es Hans Selye, cuyo descubrimiento supuso un gran avance para llegar a conocer, como la conocemos hoy en el día, el término de supercompensación, ¿sí? Este defendía que existían 3 fases dentro de este síndrome, que sería lo mismo, que sería la fase de adaptación, la fase de alarma y la fase de agotamiento. Serían los ciclos por los que pasa la supercompensación, ¿sí? La supercompensación consta de estos 3 ciclos y se vuelve a readaptar, ¿sí? Y nos volvemos a levantar. Es como regenerar otra vez desde adentro el organismo. Entonces vamos a hablar de lo que es el principio de la recuperación, ya teniendo en cuenta que ya manejamos lo que es la supercompensación, sus ciclos y sus fases. Entonces pasamos a lo que es el principio de la recuperación, un principio no menos importante que los anteriores. Indica que las personas necesitan un periodo de descanso entre estímulos para darle tiempo al cuerpo de recuperar el equilibrio, que los músculos descansen, adaptarse y obtener los máximos beneficios posibles del entrenamiento físico. La falta de descanso o el descanso insuficiente, como ustedes saben, pueden provocar o inducen a las lesiones el mal funcionamiento también del sistema inmune, nos juega en contra con nuestras defensas. La fatiga crónica, hablamos de una fatiga no solo a nivel corporal físico, sino también hablamos de una fatiga mental, que se refleja ya con alteraciones de sueño, pérdida de apetito, ansiedad en otros casos, en varios aspectos, y estados anímicos que son negativos, entre otros. O sea, nada bueno, ¿verdad? La recuperación durante el periodo de descanso, estos restauran los niveles de hidratación y reservas energéticas del organismo, repara la estructura de las fibras musculares, elimina las sustancias de desecho de los procesos metabólicos y también ayuda a reducir el estrés resultante del esfuerzo y las actividades realizadas. La duración del periodo de recuperación es variable y depende mucho del objetivo, la magnitud y el volumen del estímulo de entrenamiento, ¿sí? Del nivel de cada persona o del deportista y de las características de los estímulos de entrenamiento anterior. O sea, ¿qué base trae esa persona justamente de entrenamiento de una preparación general, una preparación física general? Entonces, depende muchísimo y, como dice, la recuperación siempre va a ser variable. Todo va en dependencia y enfocado a esto, ¿sí? Entonces, este sería el principio de la recuperación. Vamos a hablar de lo que es el principio de la reversibilidad. Este nos advierte que los beneficios obtenidos a través de un periodo de entrenamiento se verán reducidos o se perderán completamente si el entrenamiento se reduce o se suspende completamente. Este principio también se conoce como continuidad, ¿sí? Lo van a encontrar también así en ambos nombres. Algunos autores lo definen como reversibilidad y otros lo definen como continuidad. Ay, alguien está, parece que está rindiendo y me están mandando. Tengo que entrar así, tengo que entrar al mismo sistema otra vez para ingresar a rendir, chicos. Nada cambió. Si ya rindieron la vez pasada, el mismo sistema otra vez. Y bueno, entonces se dice que este fenómeno se llama desentrenamiento, aparece rápidamente una vez que se ha suspendido el entrenamiento. En algunos casos es posible ver pérdidas en la condición física en tan solo 2 semanas de interrupción, incluso en adaptaciones que requirieron mucho más tiempo para lograrse. O sea, me costó 3 meses conseguir esa condición física o enfocarme en esa capacidad y lo pierdo en 2 semanas. ¿Sí? O sea que es rapidísimo. Entonces, este principio justamente se basa en un llamado de la continuidad. Este principio, por el énfasis que pone en mantener un programa de entrenamiento de forma ininterrumpida durante toda la carrera del deportista o durante toda la planificación del entrenamiento de la persona y durante el periodo de competición. Hola, Juanita. Un programa de entrenamiento continuo permite alcanzar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos en el momento oportuno,
logrando así adaptaciones a partir de resultados de años anteriores. O sea que aquí tiene que ver mucho también la condición física anterior o la preparación física anterior que hayan tenido. En estos casos habla del principio de la continuidad, que es justamente un programa de entrenamiento que no se puede interrumpir, que uno no puede darle mucho tiempo de descanso, de pausa, que más bien existen periodos de descanso, pero son descansos activos, conocidos como descansos activos justamente porque no cortamos del todo el entrenamiento. Porque como pueden ver, hay algunas pérdidas en la condición física que tan solo se dan en 2 semanas o en una semana y llevó mucho más tiempo conseguir desarrollar, ¿verdad? Entonces, justamente por eso. La necesidad de evitar justamente la reversibilidad de las adaptaciones es un factor determinante en la estructuración. Hablamos de la planificación, ¿sí? En la estructuración de los programas de entrenamiento. Dentro de este programa de entrenamiento, los aspectos más importantes se ven afectados por este factor. Se encuentra la necesidad de asegurarse de que los periodos de tiempo entre sesiones, primeramente de entrenamiento, no sean demasiado largos o extensos, para que no se pierda la influencia de la sesión anterior, ¿sí? Uno enlazado con otro, no mucho tiempo de descanso, no mucho tiempo de receso y no un periodo determinado de descanso largo, tiene que ser más bien un descanso activo. Y la de mantener al atleta o a la persona activo durante periodos inclusive de competencias, en este caso serían periodos de vacaciones inclusive que ustedes le tienen que inducir a que siga, por lo menos, si anteriormente entrenaba 5 días, 5 veces de la semana, traten de inducirle a que por lo menos se muevan, hagan un periodo de descanso activo, por lo menos 3 veces a la semana, ¿sí? Que se sigan moviendo, porque si no, se pierde y se va, arrancamos otra vez de lo inicial. Acá tienen la imagen ilustrativa de lo que es un proceso de supercompensación y quiero que se enfoquen en lo que es la última colita, que sería la reversibilidad o la continuidad, que lo que ese principio trata de evitar es justamente que volvamos a caer en el estímulo inicial o en el umbral inicial, la condición física inicial. Entonces, si aplicamos ese proceso, no podemos caer en... Juanita, ¿me estás levantando la mano? Ahora estoy viendo. ¿Podés hablar? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo No, estás? no, te saludé nomás, pero no sé cómo se quita. Así, así estaba probando. Yo también suelo jugar con esos muñequitos tranquilos. Así, ese me dijeron que para preguntar. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? Ay, qué show. ¿Y qué pasó hoy con los compañeros? Todavía siguen. Nadie, nadie, nadie. ¿Qué es lo que pasó? Parece que creyeron que hoy no había clase, que era solamente examen. Creo que Pues, tiene todo frío, bro. Por lo visto, ¿qué? profe, yo también pensé que era examen nomás, pero ¿En después me enviaron una serio? invitación, sí, y ahora dije, Es, bueno, tengo que entrar. es posible. Y yo también pensé eso porque solamente Rita y Norma se conectaron al principio y esperábamos un buen rato. Me pareció extraño. Pero no son los únicos porque los del otro grupo también pensaron que era así. Bueno, entonces referente a lo que es un esquema de supercompensaciones para que tomen en cuenta el rendimiento, como pueden observar, el tiempo que lleva justamente ese proceso de adaptación en el organismo, el estímulo, el umbral inicial, donde se da una fatiga, porque eso es una fase que también pasamos todos. Después hay una recuperación y después de eso es que viene una supercompensación, porque estoy por encima de mi nivel inicial, o sea, ya no estoy como arranqué. Y lo que este principio anterior les estaba comentando de la reversibilidad o la continuidad, lo que induce o incita es que justamente no se caiga en lo que es dejar totalmente, ¿sí? Dar esos periodos de descanso muy extensos o muy largos. Como datos interesantes y relevantes también, me gustaría dejarles, esto está totalmente científicamente comprobado, ¿verdad? Tenemos que indica que la ausencia de estimulación, tomen en cuenta que la ausencia de estimulación provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas, ¿sí? Si yo no estimulo, todas esas adaptaciones que ya tengo en el organismo, sea enfocadas a diferentes capacidades, evidentemente voy a perder o vamos a perder o va a perder nuestro alumno, cliente, atleta, deportista.
Los efectos del entrenamiento son reversibles, ya les había dicho, y las adaptaciones logradas tras el trabajo se pierden, y fíjense que ahí está en negrita justamente, si no son mantenidas por la actividad continuada. De ahí es que aplicamos el principio de la continuidad o de la reversibilidad. Las mejoras logradas rápidamente en los procesos de adaptación, porque hay personas que se adaptan rapidísimo, así como hay otras que se adaptan muy lentas, suponen rápidas pérdidas también al cesar la actividad estimuladora. O sea, si ellos no tienen ese estímulo constante, ellos más rápido también pierden, así como adquirieron fácilmente, así también lo van a perder. Las ganancias logradas más lentamente implican entonces un mayor periodo de mantenimiento. O sea, para aquellas personas que les cuesta y que consiguieron en un periodo de tiempo un poco más extenso, entonces estos también tienen un mayor periodo de mantenimiento. O sea, para poder mantener y mantenerse en esa condición o en esa forma física, evidentemente requiere de mayor tiempo también. Entonces acá ponen de ejemplo que después de 2 meses de trabajo intensivo, en el caso de la fuerza, todo lo que engloba a fuerza, la detención total de la actividad o la disminución, ¿sí? De la actividad determina una disminución importante de las cualidades de fuerza, tan solo en 2 semanas. Y la vuelta a un nivel inicial, o sea, vamos a retroceder prácticamente. Si pasan 2, 3 meses, arrancaríamos un nivel 0 otra vez, ¿sí? Como al principio. Entonces, fíjense que la fuerza, entonces, 2 meses de trabajo intensivo enfocado a la fuerza, se pierden en 2 semanas. ¿Estamos? Y en 2, 3 meses vamos a estar en punto 0 otra vez, a pesar de que el cuerpo y el músculo tiene memoria y todo lo demás, es así. Las cualidades de resistencia, en el caso de las personas que estén aplicando para lo que son corridas o los que quieran mejorar cardiovascularmente y trabajen mucho con la resistencia, estas que son obtenidas por un entreno específico en 2 meses. Lo que entrenaron en 2 meses pueden desaparecer completamente en mes y medio. Este no es tan rápido, pero también fíjense que lleva su proceso y acuérdense que cada persona y cada organismo es totalmente diferente. Y así como les dije, hay personas que a lo mejor tienen su proceso de adaptación muy rápido, pero también pierden muy rápido esa actividad estimuladora, ¿sí? Y también las otras personas que captan o se adaptan más lentamente, también implica ese periodo de mantenimiento, es mucho más largo ese proceso, justamente para poder mantenerse. Y entonces fíjense, esos 2 datos, de acuerdo a la capacidad de fuerza, son 2 meses de trabajo en 2 semanas y 2 meses de resistencia se pierde totalmente en mes y medio, ¿sí? Y esto según este autor. De aquí pasamos a lo que es el principio de la especificidad. Para Juan, y que recién se acaba de conectar, también le decía yo a las chicas, porque hoy parece que tenemos equipo de chicas nomás, mujeres al poder hoy. Le estaba comentando a las chicas que esto nosotros lo separamos para el estudio, pero que en el momento que nosotros programamos un entrenamiento, hacemos un circuito, planificamos de acuerdo a las condiciones de la persona y a los objetivos de nuestros clientes y alumnos, evidentemente todos estos principios se ven enlazados y de forma global y conjunta, ¿sí? Entonces, el principio de la especificidad, y ustedes se van a dar cuenta, ahora que conocen el nombre y el apellido, se van a dar cuenta que ustedes mismos están aplicando esto en el momento. Así yo trabajé con una persona, así trabajé con un grupal, ¿sí? Igual, trabajé bajo techo o al aire libre. Ustedes se van a dar cuenta que estos principios sí o sí se ponen de manifiesto en diferentes aspectos del entrenamiento, ¿sí? Entonces, el principio de la especificidad señala que un entrenamiento efectivo se debe estar aliado con las características del deporte que se practique o la capacidad que quiero o que necesito desarrollar en la persona. Cada deporte necesita un estímulo específico, ¿sí? Cada práctica, cada forma, cada deporte tiene su forma, ¿sí? Y sus características como tal específicas. Entonces necesitan de estímulos específicos para poder desarrollar esas habilidades en los atletas, en los deportistas o en nuestros clientes alumnos. Porque esto induce en el organismo diferentes respuestas, ya sean cardíacas, respiratorias, musculares, metabólicas,
dependiendo de su duración, su intensidad y su forma. Con niveles bajos de rendimiento o al iniciar el entrenamiento, los estímulos de carácter general, ¿sí? Esto hablamos de una preparación física general, que ustedes se encargan de eso por la distribución de los ejercicios, porque nuestros circuitos son más funcionales y se habla más de un carácter general, o sea, se habla más con un enfoque de una preparación física general, ¿sí? Entonces, estos provocan desequilibrios en todos los sistemas del cuerpo, lo que mejora el rendimiento. O sea, si yo tengo una buena base de preparación física general, una condición, una adaptación física general, evidentemente voy a mejorar mi rendimiento más fácilmente. Y después me puedo enfocar más a lo que es una capacidad de desarrollar, o si estoy practicando algún deporte, entonces más específicamente a ese deporte. Sin embargo, dice, al incrementarse la capacidad de cada deportista o del cliente, del atleta, los estímulos deben estar cada vez más localizados en los sistemas que se desean trabajar para lograr superar el umbral de adaptación. Que no podemos estar en el punto, no podemos quedarnos en el punto inicial, ¿sí? Lo que queremos siempre es subir y superar ese umbral y conseguir una supercompensación y así conseguir un poco más específico nuestros objetivos. Entonces, esto es referente a la especificidad. Los entrenadores, ustedes deben conocer minuciosamente las características del deporte para poder estimular el cuerpo de la manera requerida. Deben identificar las habilidades que son necesarias trabajar mediante una evaluación. De ahí es que vienen también las evaluaciones constantes o cada cierto tiempo dentro de una planificación, ¿sí? Evaluación de los requerimientos de la disciplina y de las competiciones de interés en el caso de que tengan personas que tengan algún campeonato, o sea, por ejemplo, no sé, un juego o equipo de handball, equipo de vóley, fútbol, tenemos las corridas, que hay gente que hace maratones, ¿verdad? Por una cuestión de hobby también, no a nivel profesional, pero sí se preparan para eso. Entonces, ustedes siempre tienen que trabajar mediante una evaluación de los requerimientos de la disciplina, ¿sí? De la disciplina deportiva o del enfoque deportivo que le van a dar, y de las competiciones, si hay alguna competición de interés. Es en base a eso que se programan estos entrenamientos. Este principio obliga a los atletas a entrenarse en las características específicas de su modalidad deportiva. Pero no significa que deba dejarse de lado la preparación física general. Ahí entran otra vez ustedes, porque la preparación física general se aplica súper bien en lo que es el entrenamiento funcional. Mientras más amplio sea el conjunto de habilidades motoras ejercitadas o motrices, ¿sí? Que es lo que hacemos por el deportista, más fácil le será desarrollar nuevas formas de movimiento relacionadas a su disciplina. Esto es como pulir los aspectos generales para luego ir a lo específico, ¿sí? Entonces de acá viene este principio que es el de especificidad, siempre con una buena base de preparación general y evidentemente tener bien desarrollado las habilidades motoras también generales en su amplia palabra, ¿verdad? En el momento, estos son aspectos que sí son datos también como la anterior que les dejé como datos relevantes también, que hay que tener en cuenta, que en el momento en el cual uno puede comenzar la especialización siempre va a depender de la edad del sujeto y la maduración, el desarrollo físico que se tiene que ver también, los años de entrenamiento general, esto es si tiene una buena base, una condición física general, características del propio deporte, si van a enfocarse a algún deporte, las exigencias de esfuerzo de ese deporte como tal. Sabemos que hay unos que son más exigentes en ciertas capacidades que otras. La edad de máximo rendimiento deportivo. En deportes de coordinación y velocidad, fíjense este dato, los altos resultados pueden ser alcanzados en edades tempranas. Mientras que los deportes donde el sistema muscular y cardiorrespiratorio son los dominantes, la edad de maduración deportiva se alcanza más tarde. Cuando hablamos de cardiorrespiratorio, acuérdense que son más de resistencia. Fíjense, coordinación y velocidad son enfoques más explosivos, ¿sí? Y estos resultados, o sea, los buenos y altos resultados se consiguen en edades tempranas. Pero sin embargo, en lo que sea desarrollo del sistema muscular como tal, ¿sí?
y cardiorrespiratorio, que hablamos más de una cuestión de resistencia, son las edades dominantes o de maduración deportiva se alcanza mucho más tarde. Así, por ejemplo, en las actividades deportivas que se caracterizan por el empleo de la velocidad y la fuerza rápida, que es una de las ramas de la fuerza, pues tenemos fuerza explosiva, fuerza resistencia. Entonces, en base a eso, te engloba que la fuerza rápida, por ejemplo, la velocidad y la fuerza rápida, los mejores resultados se logran entre 21 y 23 años. Y en las pruebas que requieren más resistencia o fuerza máxima, que es otro tipo de fuerza, los mejores resultados se obtienen entre los 24 y los 26 años. Para que se den cuenta que en dependencia de la actividad o del enfoque que le voy a dar, hay edades en donde uno puede desarrollar mejor ciertas capacidades. Y hay una edad donde también evidentemente ya llegamos a la torpeza como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan necesario un acondicionamiento físico, aunque sea a través de juegos. De ahí la importancia de la educación física en lo que es la edad escolar, ¿sí? Porque es una edad donde se estimula y una edad donde se va puliendo y donde uno consigue la base de todo para el desenvolvimiento ya de grandes. Acuérdense que nos limitamos un poco más. Estas son edades en las que se logran los mejores resultados, pero yo tengo que tener una base. Yo no puedo pretender obtener un resultado máximo súper eficaz sin antes haber tenido yo una preparación física, una buena base, una buena condición física, ¿sí? Llego bien, es mi máximo potencial en esa edad, pero evidentemente en la edad escolar ya tuvo que haber empezado ese estímulo inicial, esa preparación inicial. De aquí entonces vamos a pasar a uno que siempre aplicamos, que es el de la individualidad, que como su nombre lo dice, establece que las cargas de entrenamiento y las rutinas siempre se deben adaptar a las características específicas de los atletas para que sean efectivas. Yo les pongo atletas, pero ustedes saben que son alumnos, deportistas o atletas, ¿sí? Para que sean efectivas y maximicen los beneficios físicos y de salud. Entonces, todas las personas, esto se refiere a que todas las personas somos diferentes. Así como cuando se dice cada uno es un mundo aparte, bueno, nuestro organismo, nuestro metabolismo también es diferente. Todas las personas somos diferentes, reaccionamos diferente a las formas diversas de los estímulos del proceso de entrenamiento. O sea, una misma secuencia de ejercicios y de rutinas, ustedes se van a dar cuenta que hay personas que lo asimilan mejor y hay personas que les cuesta asimilar ciertos movimientos, hay otras personas que se adaptan fácilmente, hay otras que no. Unas son más lentas, otras son más rápidas, unas personas son buenas para lo que es agilidad, otras son buenas para lo que es resistencia o ejercicios explosivos. Entonces, dos individuos, dos personas o cuatro personas obtendrán diferentes niveles de mejora en su potencial. Esto al someterse a un mismo programa de entrenamiento, el mismo circuito, con el mismo peso, bajo las mismas condiciones, trabajando juntos en simultáneo, incluso si inician el trabajo con el mismo nivel de condición física, o sea, puedo tener la misma edad, el mismo somatotipo, la misma estatura, la misma condición física, pero ustedes se van a dar cuenta que de esos 4 o 2 individuos, sí o sí van a haber diferentes mejoras en diferentes capacidades, ¿sí? Los entrenadores deben organizar el programa de trabajo considerando siempre las capacidades y las limitaciones. O sea, no nos vamos a fijar solamente en las capacidades, tenemos que ver también cuáles son las limitaciones de esas personas que estoy atendiendo, ¿sí? De ese individuo, de cada uno de ellos, tanto físicas como cognitivas. Acá implica mucho también la actitud mental. Entonces, por eso es que hablamos de la parte cognitiva también, ¿sí? Porque no es la misma predisposición. Entonces, por eso les digo, cada persona, por más de que le apliquemos el mismo sistema de entrenamiento, el mismo circuito, se van a dar cuenta que hay unos que mejoran más rápido. O sea, somos diferentes. Entonces, acá es donde se enfoca el principio de la individualidad, que hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Hablamos de lo que es el principio de la periodización, y esto sí ya nos adentramos más a lo que es, a lo que comprende a la planificación como tal. Esto involucra la alteración
del programa de entrenamiento. Cuando hablamos de un programa de entrenamiento ya estamos hablando de una programación de por lo menos para un año, de un macrociclo de entrenamiento, que esto ya hablamos de la parte de planificación, ¿sí? Los entrenamientos regulares, cambiamos la intensidad, el volumen y otros aspectos según las características del calendario, si voy a tener competencias, o según los objetivos del individuo, ¿sí? Entonces tengo que ir modificando. Este principio permite estructurar el entrenamiento en el tiempo al combinar otros principios fundamentales como los de progresión, recuperación, reversibilidad e individualidad. Así ya nombra porque va totalmente enlazado uno con otro, ¿sí? La periodización del entrenamiento nos permite dividir el año de trabajo en diferentes etapas. Eso les decía, es una planificación que se organiza en un macrociclo de entrenamiento programado para un año. Es el trabajo de un año dividido en etapas otra vez, con objetivos específicos por cada etapa. Dentro del proceso de desarrollo de las capacidades de los atletas o del individuo, para garantizar que estos estén en la mejor forma posible al momento de participar o cuando se ponen una fecha, que no sé, para noviembre tengo que bajar tantos kilos y tengo que estar en esta condición, o tengo un torneo de, qué sé yo, un intergrupo de, entonces quiero estar bien, necesito ganar más fuerza, necesito tener lanzamientos más precisos, necesito ser más explosivo, tengo que tener más resistencia, entonces, en referencia a eso, ¿sí? Entonces lo que buscamos es el desarrollo de las capacidades para garantizar justamente que estos estén en la mejor forma posible al momento de participar, sea la competencia que sea o la actividad que sea, el enfoque o el objetivo que hayan tenido, ¿sí? Se basa en el conocimiento científico que nos señala que una persona, un atleta, un individuo, no puede mantenerse siempre en su máximo nivel de rendimiento permanentemente, ¿sí? No puedo estar siempre a mi 85-90% siempre. Evidentemente, ninguno, porque saben que tenemos nuestros altibajos, y eso todos los atletas, los superatletas, y nosotros los seres comunes y corrientes también, ¿verdad? Esto es lo que obliga a los atletas a pasar por periodos de desarrollo, esto también a los individuos comunes y corrientes, ¿verdad? Hacemos un desarrollo, que es una adaptación, un mantenimiento, y también hacemos una reducción de la forma deportiva para garantizar los logros de los objetivos a lo largo de la temporada. O sea, el cuerpito me tiene que dar y yo tengo que programar para que esa persona pueda llegar bien hasta el final de año o hasta el mes de su objetivo, sea cual fuera su objetivo, ¿sí? Entonces, a este principio se le llama periodización, que solamente es alterar el programa de entrenamiento y jugar con las etapas para que la persona llegue justamente a la condición de desarrollo adecuado de las capacidades para el momento que se planteó el objetivo que tiene, ¿verdad? O la actividad o el deporte que practica. ¿Qué podemos concluir entonces de lo que refiere a principios del entrenamiento? Acá vamos a hacer el cierre de principios de entrenamiento porque vamos a entrar en lo que es métodos también. Y seguimos la misma cantidad de participantes. Yo creo que todos los demás se durmieron. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ahí me están preguntando ya del examen del otro grupo. Menos mal que no me pidieron ustedes cuestionario, porque querían cuestionario. Ay, ay, ay. Bueno, podemos concluir que los principios fundamentales del entrenamiento deportivo se aplican a todas las disciplinas deportivas y a todas las actividades deportivas también, o de entrenamiento. O sea, todo el entrenamiento deportivo en sí, los principios se aplican para todo lo que tiene que ver con entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento. El seguimiento de estos principios fundamentales del entrenamiento deportivo maximiza la efectividad de los programas de entrenamiento, ¿sí? O sea, tomar en cuenta estos principios, que es lo que nos da chance y nos da la oportunidad de conseguir el máximo en efecto positivo, por supuesto, sacarle provecho a esos programas de entrenamiento. Entonces, planificar tomando en cuenta estos pequeños aspectos, como por ejemplo el de la individualidad, ¿sí? Entonces esto hace que justamente sea más efectivo y se maximice el desarrollo de ciertas capacidades también. Según el principio de sobrecarga,
es necesario someter al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los que soporta normalmente. ¿Para qué? Para lograr ganancias en el rendimiento. O sea, yo no puedo quedarme en una fase de estancamiento con las mismas repeticiones, la misma intensidad. Por eso es que con el tiempo uno, por ejemplo, en ejercicios tan sencillos, como por ejemplo el desplazamiento en escalerita, y vamos a poner el desplazamiento lateral normal, ¿sí? Tratamos de que hagan pasos más cortos y que sean más fluidos y más continuos, ¿sí? Porque ese nivel de exigencia, eso, ahí estamos aplicando el principio de la sobrecarga, porque necesitamos someter al cuerpo a mayor intensidad y a mayor justamente duración normal de lo que normalmente uno estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Es solamente chiqui, 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 chiqui y ya. Tengo que moverme, tengo que tratar de aflojarme un poco más, de soltarme un poco más, y yo como entrenador de exigirle también un poco más de intensidad, porque si nosotros le dejamos a los alumnos, a los clientes, de que hagan ellos a su ritmo nomás, no superamos, no estamos aplicando este principio como tal. El principio de progresión, este era el principio de progresión de las cargas, el aumento progresivo de las cargas, nos indica que si no se incrementa la carga progresivamente, no se darán las condiciones para el aumento del rendimiento, o sea, vamos a estar siempre en el mismo nivel. Entonces de ahí viene el de la sobrecarga, que es exigir un poco más, y el principio de la progresión de la carga, que es que tenemos que intensificar y aumentar un poquito más en cada sesión o en cada programación de entrenamiento, ¿sí? Para poder obtener un mejor rendimiento. También sabemos que los deportistas o los atletas o los clientes o los alumnos necesitan periodos de descanso, ¿sí? Entre estímulos para que el cuerpo justamente recupere el equilibrio y esté preparado para el siguiente estímulo. De aquí viene el tiempo de justamente el periodo de trabajo y descanso también, que no pueden ser, acuérdense que no pueden ser periodos de descanso muy extensos también, porque si no eso no entrena. Si es muy corto, sobreentrena. Entonces, que hay que programar bien de acuerdo a la distribución que tengan de los ejercicios y a las cargas que tengan en el ejercicio, es que tienen que programar sus descansos también. Las adaptaciones, ¿sí?, producto del entrenamiento, son reversibles y se pierden luego de cortos periodos de tiempo sin entrenar. Eso lo tienen que tomar muy, muy en cuenta y acuérdense del principio de la continuidad o la reversibilidad. Los atletas, las personas, el individuo deben entrenarse con las características específicas de cada modalidad que ellos quieran aplicarse, sin dejar de lado el entrenamiento general. La base de todo es una buena preparación física general. Los programas de entrenamiento deben considerar las diferencias entre las personas y sus características únicas. Aquí se aplica el principio de la individualidad. Y la periodización del entrenamiento, que esto sería nuestro programa de entrenamiento, eso ya entraría dentro de planificación, divide el trabajo en periodos. ¿Para qué? Con objetivos específicos para garantizar que las personas o los atletas lleguen a las competencias o a sus objetivos con un mejor nivel de rendimiento, ¿sí? Esas son las conclusiones de acuerdo a lo que vimos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, son 9 principios los que tocamos entonces, ¿sí? No llegamos a 14 nosotros. Y vamos a hablar un poquito, si hasta ahí no hay duda, y si no me fui muy rápido, no sé si se entiende, y en la conclusión es donde ustedes pueden llegar a aplicar totalmente, sí, porque ahí es donde se refleja mejor y dice exactamente en qué aspecto hay que tomar en cuenta, y ahí se van a dar cuenta, ese es el principio de, por eso se habla de un principio de continuidad, por eso se habla de un principio de individualidad, y ahora ustedes ya lo manejan por nombre y apellido, entonces traten de ir aplicando. De hecho, ustedes aplican en el momento del entrenamiento, en el momento que ustedes están armando su circuito, en el momento que ustedes están entrenando, ustedes están aplicando estos principios. A lo mejor ya lo habían escuchado, solamente que ahora lo tienen desglosadito y pueden saber específicamente cuáles están aplicando ahora. Entonces ya con característica, con comporte, ya lo pueden decir, acá estoy aplicando tal principio y esto tengo que tomar en cuenta por esto, esto y esto, ¿sí? Bueno, a ver, hasta ahí, opiniones, por lo menos las que estamos, equipo de chicas. Escucho. Y la verdad, profe, que estábamos haciendo esto, pero así como usted dice, yo por lo menos no sabía los nombres.
pero Sí, sí siempre trato de... escuchaste ya, ¿verdad? Sí, exactamente. Le digo a mis Ajá. alumnas, ¿verdad? O alumnos que el tema, por ejemplo, que me viene un día y después no me viene 3 días y después viene otra vez y así, o sea, siempre le estoy hincando para que Sí, sigan en como dice, la periodicidad, o sea, periodización. Ujú, ujú. exactamente, para que puedan Sí, venir, porque si no, pues no sirve, o sea, vos le estás sí. entrenando y después no viene y después se pierde, otra vez volvemos a empezar y nunca avanzamos, o sea, soy Ujú. muy Y la estricta en ese continuidad, sentido. ¿verdad? Ujú. Y la Sí, continuidad porque si, sería como una constancia, sí. Eso sería sí, con como, la constancia, sí, exactamente, porque vos te das cuenta sí. enseguida cuando el músculo, vos estás viendo el progreso de tu alumno o tu alumna, ¿verdad? Y después deja y después vuelve y no es igual, o sea, no le ves igual, o sea, Eso. Y hay como que que se... empezar otra vez de Sí, cero. Y ellos dicen, no, pero yo ya trabajaba con tanto, yo ya hacía tanto. Pero sí, vos sabés que eso no es aplicable porque sabés no, el cuerpo sufre una readaptación otra vez. O sea, y hay eh, mucha gente que vuelve a su periodo inicial justamente. Y eso sí, es, sí, sí, hay. Pasando un eso. mes, profe, pasando un Sí. mes y vuelve, cero tenés Perdiste, que sí, empezar otra vez. cero, así Sí, mismo. Entonces tratar justamente, y justamente, entonces vos te das cuenta que si uno aplica eso, por eso él te decía, él les decía a ustedes que, por ejemplo, la otra compañera está entrenando con una tía, ella igual entrena con una sola persona, pero ella también está aplicando estos principios y es para tomar en cuenta también y justamente para incentivar también un buen programa de entrenamiento, ¿verdad? Para redireccionar claro. justamente y que sean conscientes ustedes. Entonces, súper bien. Y tratar de evitar justamente eso de que dejen, de que sean constantes, de que sean continuos, de que sea progresivo. Recordar eso y recordar lo de que cada persona es totalmente diferente y única, ¿verdad? En todos los aspectos sabemos eso, ¿verdad? Tanto física como mentalmente, o sea, tanto lo externo como lo interno. Entonces, tomar en cuenta eso y tener, por supuesto, esa predisposición ustedes para continuar y para darle esa motivación necesaria y las herramientas necesarias para que puedan continuar y para que lleguen a su objetivo, ¿verdad? Porque eso es lo que habla bien al final de ustedes y de la planificación o del método que vayan a utilizar justamente para conseguir esos objetivos. Entonces, solamente esas acotaciones. Bueno, les voy a dar 5 minutitos y voy a volver a escribir en el grupo y continuamos. Voy a prepararme un cafecito y ya regreso. Sí, por favor. Y si quieren preparar ustedes un cafecito también. Un Sí, ratito. profe, sí, sí queremos. Dale, gracias. Empezamos. Sí, ya tenemos pausa. Vamos hasta las -5 posiblemente, ¿sí? A ver si nosotros podemos terminar esta clase de hoy. Después ya les dejo para que estudien un poquito, para que lean un poquito. Ya se prepararon su cafecito, ya desapareció el sol, así que ya hace fresquete otra vez. Ahora sí ya estira mate dulce, ¿verdad? Ay, se me preocupan sus compañeros. ¿Qué es lo que pasó? Ni en el grupal no se reportan. ¿Qué es ese silencio así? Ignorada totalmente me siento hoy. Ay, qué pucha. Nadie respondió, ni un sticker, nadie. Ni Juan, ni Tate, ni nada. Tate Partner, no sé quién, nunca sé el nombre de él porque no pone su nombre como tal. Bueno, en fin. Entonces le tuvimos presente en la grabación. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos. Los métodos no son más que los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las capacidades motrices o motoras, las técnicas y las tácticas en los deportistas o atletas. Y los medios que utilizamos son los ejercicios físicos, que estos imponen una carga funcional en el cuerpo del atleta o del individuo para desarrollar su condición física. Entonces, métodos, instrumentos, medios, ejercicios. Entonces la gran duda siempre es, ahora vamos a llegar a nuestra gran duda y ustedes van a participar ahí, me van a dar su criterio y su opinión. Es nuestra intención justamente relacionar, pueden mirar el esquema ahí que tanto el método y la carga van interrelacionados y que estas nada más son la dirección del entrenamiento como tal, ¿sí?
Se relaciona siempre los métodos con la carga de entrenamiento. Están determinadas ambas categorías por la dirección del entrenamiento que está preestablecido. La planificación de la carga se hace más efectiva siempre en la medida que formulamos de forma óptima el método de entrenamiento, ¿sí? Entonces, plantear bien, especificar y saber redireccionar. Por lo tanto, entre carga y método, la proporcionalidad será siempre directa y determinada, como lo planteamos aquí en este esquema, por la dirección del entrenamiento, ¿sí? Están interrelacionados. Los métodos relacionan también un conjunto de ejercicios que se repetirán de manera sistemática y dosificada. Ahí viene que sea también la correcta dosificación y la sistematicidad de estos conjuntos de ejercicios. ¿Sí? No puedo hacer al azar nomás y enfocarme solamente en una zona o tratar de desarrollar solamente una capacidad o enfocarme solo en una capacidad. ¿Sí? Estos ejercicios constituyen los medios de la preparación y esto se explica mediante esta figura o este esquema. Así como pueden observar ahí tenemos métodos y medios enlazados. En métodos encontramos la forma y la forma también es el contenido que se da a través de los medios que serían los ejercicios y esto se enlaza directamente a la carga, que la carga sería nada más que el efecto orgánico de la relación de la forma del contenido. En los métodos son la conducta o las leyes que vamos a seguir en la ejecución de los ejercicios, y los medios son los ejercicios que vamos a realizar. Y todo esto en un conjunto, ¿sí? Y todo esto evidentemente también tiene ese efecto gracias a la distribución correcta de las cargas, ¿sí? Entonces métodos y medios tienen una forma y un contenido que se da justamente a través de la carga. Y todo esto comprende una dirección del entrenamiento. Entonces, para adentrarnos un poquito más, para poder subir nuestro estado de forma, y acá esta partecita justamente, esta descripción está muy buena porque ustedes seguramente escucharon varias veces ya lo que es anabolismo, proceso homeostático, o la homeostasis, el catabolismo, el metabolismo, todo ismo, y son diferentes procesos que pasan en nuestro organismo, pero tienen su definición, y muchas veces no nos tomamos ese tiempito para poder justamente separar y definir. Entonces acá desglosa bastante bien y se habla de que para poder subir nuestro estado o nuestra condición física, estado de forma, nuestro organismo necesita que se le apliquen estímulos. Los estímulos son los ejercicios a través de las cargas y estos métodos de entrenamiento. Son las cargas de entrenamiento que le vamos a dar para que haya una fase de catabolismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de catabolismo? Es una fase destructiva, oxidativa de las moléculas celulares para producir energía. Todo esto dentro de nuestro organismo, ¿sí? Posteriormente, mediante el proceso homeostático o la homeostasis, ¿sí? Sería nada más que la estabilización de los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Para que haya una fase de anabolismo, que es la fase constructiva de las moléculas celulares. Esta fase constructiva es la que nos va a permitir desarrollar justamente nuestras estructuras fisiológicas. Entonces a todo esto lo comprenden los métodos de entrenamiento, ¿sí? Entonces ahí tienen la definición del proceso homeostático, tiene el catabolismo, el anabolismo, y qué es lo que se consigue a través de estos métodos. Justamente, y ya hablamos de lo que es la supercompensación. Para adentrarnos un poco más y para hablar de lo que es método de entrenamiento, ustedes van a encontrar variedad de métodos de entrenamiento, pero yo quisiera que ahora mismo ustedes analicen si el entrenamiento funcional como tal, ¿qué es para ustedes? ¿Es una tendencia de entrenamiento? ¿Es un sistema de entrenamiento? ¿O es un método de entrenamiento? Y no me respondan todavía, así, no se peleen, las chicas que estamos en el grupo, ahí estaba bueno para que interactuemos con los varones, pero están perdidos, así que tarea pendiente para los varones. Entonces me gustaría que piensen, que analicen,
y en base a lo que vienen adquiriendo de conocimiento, que me respondan y me den justamente su comentario y criterio. Voy a terminar estos tres aspectos de los métodos y ahí ustedes me responden, por favor. Así que van analizando si es una tendencia, si es un método o si es un sistema. ¿Qué es para ustedes el entrenamiento funcional como tal? Entonces hablamos de los métodos que ustedes es la que más aplicamos, que son métodos de repeticiones, comprende movimientos de intensidad más o menos alta, ¿sí? Sería intermedia. Eventualmente la pausa podría ser una pausa extensa, siempre esto va a depender de la capacidad que queremos desarrollar. En el método de repeticiones se aprovecha el descanso prolongado, ¿sí? No extenso tampoco, ¿sí? Del participante o del individuo, con el fin de que su resistencia en el siguiente ciclo o en la siguiente serie o en la siguiente tanda a ejecutar sea mayor. Al hacer muchos de estos ejercicios pueden emplearse diferentes instrumentos, entre los cuales en este caso ejemplificamos que son las mancuernas, que son súper útiles, muy fáciles y muy adaptables a diferentes movimientos, y pueden ser movimientos enfocados o movimientos que sean globales completos, ¿sí? O complementarios, ¿sí? Que son 2 o 3 movimientos más, ¿está? Puede ser tanto muy localizado como puede ser también complementario o complejo o global, ¿sí? Que ya implican 2 o 3 movimientos ya para diferentes zonas, ¿sí? Entonces hablamos de un entrenamiento modelado, que esto más bien se usa para atletas, y en el caso de lo que es, específicamente les voy a ejemplificar lo que es la halterofilia, levantamiento de pesas. Se trata de un método más exigente, ya que está pensado para la preparación de los atletas. Y aunque ustedes no lo crean, así como están aplicando lo que es principios sin darse cuenta, a lo mejor por nombre como tal, que ahora ya se les va a quedar fácilmente me van a tirar 4 principios sin problema. Y bien definido ya, entonces eso es lo bueno. También ustedes están empleando métodos de entrenamiento, hace tiempo que están empleando métodos de entrenamiento, ya sea para su propio entrenamiento o para dirigir a las personas. Entonces, acá lo único que hacemos es van a encontrar variedad de métodos en dependencia del tipo de entrenamiento que tengan, independencia de los objetivos. De hecho, hoy por hoy, hay métodos que son mezcla de, pero la base de todos esos métodos siempre van a ser, y vamos a hacer un resumen, que es justamente, solamente comprenden 4 métodos. En 4 métodos nosotros encontramos la base de todo lo que hoy por hoy se fracciona y se ramifica para métodos en inglés, es mezclado, ¿verdad? Entonces no se asusten cuando vean, sino más bien identifiquen, sepan identificar cuál es la base de ese método de entrenamiento, ¿sí? Y estos 2 métodos, que son el de repeticiones y el de entrenamiento modelado, esto entra dentro del método de entrenamiento fraccionado, ¿sí? Lo van a encontrar en métodos de entrenamiento fraccionado. El de entrenamiento modelado se trata de un método más exigente que está pensado para la preparación del atleta. Las rutinas suelen ser lo más parecido posible a las pruebas que estos participantes deberán enfrentar en una competencia o en un proceso de selección. Para comprender, puede comprender una primera fase con carga inferior a la competición, por eso les hablaba de levantamiento de pesas, de halterofilia, con velocidad variable, una fase media enfocada a potenciar la capacidad aeróbica y una tercera fase similar a la primera. Entonces estamos hablando dentro de los métodos de entrenamiento fraccionado, que sería el nombre, y apellido, y esto sería netamente ya, ¿cómo podemos llamarle? Los apodos que se utilizan dentro de ese tipo de entrenamiento. Tenemos repeticiones y entrenamiento modelado, ¿sí? Y tenemos el interválico también, son 3. El interválico es uno de los ejercicios, que separa el descanso y el tiempo de actividad también. Sin embargo, la fase de recuperación es lo que se enfatiza acá, no llega a realizarse por completo. Aquí en este tipo de métodos, en el fraccionado interválico, hay un descanso más bien activo, de modo a que esto exige un nivel de resistencia también considerable, que el atleta o el individuo puede llegar a experimentar algunas sensaciones incómodas, ¿sí? Porque no le damos chance de que se recupere totalmente, no hay una pausa, un descanso completo, y se ejecutan realmente pausas activas, ¿sí?
Entonces, experimentan estas sensaciones, como ustedes ya saben, que son malestares físicos, ¿verdad? Incómodos al tener que esforzarse bastante. Uno de los objetivos de este tipo de método de entrenamiento fraccionado interválico es que el participante aprenda a adaptarse a las variaciones de intensidad, porque jugamos con la intensidad de los movimientos, ¿sí? Se realizan este tipo de métodos, se utilizan más bien en movimientos cíclicos, no tanto en acíclicos, ¿sí? Continuos, que son más bien de carreras y demás, ¿sí? Entonces, antes de pasar a lo otro, quiero que ustedes me digan y me hablen, vayan pensando y opinen. A ver, ¿qué creen ustedes? Solamente, creo que es esto porque se aplica esto, esto y esto. Así que soy toda oídos para ustedes dos, mi super público de hoy. 3, Norma no sé si se conectó otra vez, pero Norma para mí que está y no está. Escucho, no se peleen por agarrar la palabra. ¿Qué es el entrenamiento funcional? ¿Tendencia, método o sistema? ¿Por qué? No me quiero equivocar. ¿Por qué si estamos nosotros, hermano? Ni siquiera están los otros que hay uno que habla mucho en el grupo. A ver, No sé, porque para mí sería un método. un método. Bien. Porque No, no sé. aquí no me fui. Un método, ¿ok? ¿Por qué crees que es un método? Dame un por qué nomás. Y no sé por qué nosotros podemos crear, o sea, que podemos crear rutinas y no sé, no sé. Está bien. Bueno, entonces uno a favor de que es un método. Sí. El entrenamiento funcional es un método. A ver, está bien ahorita, hay que opinar sin miedo a equivocarse. A Para mí ver, que es un sistema de entrenamiento. ujú, ¿por qué? Es un sistema de entrenamiento porque es o sea, uno parte, o sea, de eso para poder ir a otro tipo de entrenamiento. O sea, es Ujú, el camino para irte a otros. ujú. Porque sin darnos cuenta, nosotros, o sea, yo por lo menos siempre había sido funcional y yo no sabía, por ejemplo, que era funcional, por decirte, ¿verdad? O sea, no sé si Ya, es la correcta, entonces, pero está bien, es tu criterio. Ahora me falta la opinión de Norma, si sea escribiendo, Norma, mandame tu opinión, ¿sí? A ver si me manda. Que ahí se reportó en el chat. Dale, Norma, decime, método, tendencia o sistema de entrenamiento. ¿Qué es para vos el entrenamiento funcional? Voy a esperar, ahí está, en el chat. Ahora les... Para mí es un método, dice, ¿sí? Entonces tengo 2 con método y 1 con sistema. Y más adelante vamos a sacar esa duda. Y vamos a explicar el por qué. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a continuar y se quedan pensando en eso, ¿verdad? Estábamos en métodos de entrenamiento fraccionado y esto se subdivide en repeticiones, entrenamiento modelado, el interválico. Pasamos al método de entrenamiento continuo, como su nombre lo dice. Tenemos el continuo intensivo. Estos son uno de los ejercicios para entrenar la velocidad en las carreras. Por lo que se indica principalmente para individuos o participantes de esta disciplina, en carreras, ya sea de forma profesional o amateur. El método continuo intensivo puede abarcar ciclos intensos, ¿sí? Que comprenden entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones físicas de la persona, ¿verdad? Entre sus beneficios está el control de los niveles de glucógeno, así como el llamado umbral anaeróbico, o sea, es súper exigente y como su nombre lo dice, es continuo intensivo. Tenemos el continuo extensivo. Con estos ciclos de ejercicios, el individuo, el atleta, puede lograr una recuperación más rápida. Su técnica consiste en una carga de duración más larga, llegando a abarcar de 30 minutos a 2 horas. Estos son los que se usan más para resistencia y como se dieron cuenta, el primero sí se usa para velocidad también. Sin embargo,
La diferencia del método continuo extensivo frente al intensivo es que la intensidad suele ser más baja, o sea, es más regulada. De hecho, su nombre sugiere que la actividad se realiza por tiempo prolongado, o sea, es mucho más extenso, como su nombre lo dice. El otro es más intenso y este es más extenso. Entonces, por nombre nos orientamos. Y estos dos entran dentro de lo que es entrenamiento continuo, intensivo, extensivo. Entonces hablamos de los métodos continuos, también tenemos variables, ¿sí? Se caracterizan a diferencia de los estándar o invariables, que también hay variables e invariables dentro de este método continuo, ¿sí? Se desglosa en 4 y lo van a encontrar con esos nombres según cada autor. Hay algunos que solamente se enfocan en que son continuos, variables e invariables, hay otros que se enfocan como continuos extensivos o intensivos, ¿sí? Entonces por eso les doy las dos caras de la moneda. A diferencia del estándar o invariable, en variar las magnitudes externas de la carga. Y acá ya se habla de una, este autor ya se refiere a una magnitud externa de una carga, básicamente mediante el ritmo de ejecución de los ejercicios. Siempre que esta variación externa determine cambios continuos internos durante la actividad en el organismo de la persona o del deportista. Sus magnitudes variables son la intensidad, que se encuentra entre el 70 y el 95% de intensidad continua y alterna, o sea, entre este rango, entre este porcentaje de intensidad es que se tiene que encontrar. Si analizamos su actual esencia metodológica, estos métodos constituyen nuevas formas de trabajo discontinuo con intervalos de descansos activos, hasta donde entran ya descansos no completos, que son descansos activos justamente porque no paran, solo bajan la intensidad del trabajo, ¿sí? La esencia es tratar de recuperar el ritmo cardíaco en fases de intensidad disminuida. Esos son los descansos activos, ¿sí? Tratar como que de regular otra vez el ritmo cardíaco, las pulsaciones, la respiración. Luego de haber realizado un trabajo de alta intensidad, todo lo anterior de forma ininterrumpida, de ahí el nombre que viene de que son continuos, ¿sí? Continuos variables. Y esto es según la referencia de otro autor. Vieron que esto está cortito, ¿sí? Y habla de un periodo de tiempo. Y este ya habla de lo que es una magnitud externa, de lo que es la intensidad y el porcentaje de la capacidad física de la persona o la condición física de la persona en la cual, sobre la cual tenemos que basarnos para trabajar, ¿sí? Entonces está un poquito más explícito. Y dentro de estos métodos continuos variables se encuentra uno que seguro ya escucharon, el Farlek. ¿Sí? Que el Farlek no es más que cambios de intensidad. ¿Está? El entrenamiento Farlek cumple casi los mismos criterios que el método continuo variable en relación a la intensidad cambiante, porque de ahí viene el nombre, que son intensidades, carreras con intensidades cambiantes. La continuidad de los movimientos. Sin embargo, el atleta o la persona que lo realiza disfruta de mayor autonomía en cuanto a la selección de los cambios de ritmo. La intensidad en función de los criterios que él mismo considere y que en la mayoría de los casos tienen que ver con las condiciones del espacio donde se estén ejecutando los ejercicios. No sé si ustedes alguna vez vieron, estos métodos utilizan mucho los jugadores de fútbol, que son con cambios de dirección y cambios de intensidad. Entonces el método Farlek, por ejemplo, se aplica mucho en una cancha de fútbol. Entonces, ¿cómo serían los cambios? Uno hace el trote ligero por detrás del arco, que sería el ancho de la cancha, ¿verdad? Hacemos un trote ligero, relajación, llegué a la esquina donde es el corner, ¿sí? Donde está la banderilla, y hago un cruce en diagonal, pero eso tiene que ser a tu 70-85% de intensidad de carrera. Cuando llegué al otro extremo, que crucé en diagonal, en X prácticamente, hago mi periodo de descanso activo otra vez por detrás del arco, ¿sí? Llegué al otro extremo, otra vez, dispara, explosivo, hasta el final. Y esos son los descansos. Entonces, ese es el método Farlek normalmente aplicado, que son con cambios. Pero ahí uno puede regular más, ¿no? Es como el otro, como el anterior, que uno como entrenador le marca. Este, de acuerdo, como por eso decía, de acuerdo a las condiciones del espacio donde se esté ejecutando el ejercicio, es que justamente el atleta o la persona disfruta de mayor autonomía, ¿sí? A eso se refiere. Y hablamos de los métodos continuos invariables. Esto es, por eso les decía, sería como entre el intensivo y el extensivo, ¿sí?
que les comenté que el otro autor se refiere a intensivo y a extensivo, y este se refiere como continuo invariable y variable, ¿sí? Como su nombre lo indica, las cargas van enfocadas más en dirección estandarizada de sus parámetros externos, se utiliza por lo general con el fin de desarrollar la capacidad de resistencia aeróbica. Eso ya les tiene que dar un plus de dato, porque se tiene en base a los ejercicios cíclicos y acíclicos. Eso les comentaba justamente del anterior también. Fíjense que esto se realizaba, justamente entra dentro de esto, o sea que los dos son la misma cosa, solamente que son dos autores diferentes, ¿sí? Entonces dice que se utiliza para desarrollar la capacidad de resistencia aeróbica, son periodos extensos y continuos, mismo movimiento, determinados, los cíclicos son los que tienen el mismo movimiento, siempre los acíclicos son los que tienen un poco más de cambio de intensidad y movimiento, ¿sí? Sobre todo los primeros, determinados por una ejecución prolongada del ejercicio, invariable con una intensidad moderada, situada, fíjense, entre el 75 y el 85% de la intensidad máxima o de la capacidad del individuo. Esto se aplica entre las 100, si ustedes toman el pulso, si vamos a utilizar este método y para desarrollar justamente la capacidad de resistencia aeróbica, por ejemplo, para una persona que hace ciclismo o una persona que hace carreras, entonces tiene que estar para trabajar en una intensidad máxima entre 75 y 85% de su capacidad física, de su condición física, sus pulsaciones tienen que mantenerse entre 130 y 150 pulsos por minuto, ¿sí? Latidos por minuto, que serían en tema de pulso, ¿sí? Entonces, para que ustedes más o menos se orienten, entonces, en qué método estoy trabajando y qué tipo, qué porcentaje, qué intensidad estoy trabajando, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de tomar en cuenta el tema del pulso también, ¿sí? Entonces, llegando hacer un resumen. Esto está tomado de ese nombre raro que ven ahí, en el 2001, que sería Shelyakov. Evidentemente debe ser ruso. Los rusos son los que tienen la base de todos los métodos de entrenamiento. O sea, la maestra principal, la directora principal son ellos, de los métodos como tal. Entonces, en base a eso es que se van desglosando. Entonces, se siguen utilizando los mismos métodos con variándole simplemente los nombres muchas veces o agregándole un plus tipo un apellido. Entonces, hay una extensa nomenclatura que ustedes van a encontrar según diferentes autores, que es lo que les venía diciendo. Yo les propuse ahí 2 autores. Son los métodos bases que se utilizan de acuerdo a la actividad que vayan a desarrollar. Entonces, de ahí parten todos los demás, que van a ver en inglés, con apellidos raros, bueno, en fin. Pero estos métodos de entrenamiento se pueden resumir en este esquema. Entonces, para decir, hay que tomar en cuenta la progresión y el ritmo. Entonces, en la progresión tenemos el método continuo y no continuo. Y según el ritmo que vayamos a ejecutar, ¿sí? Son uniforme o no uniforme. Entonces, las variables condicionantes, ¿qué es lo que me condiciona como tal? Es la velocidad, que se toma en cuenta para la intensidad, y la duración, que sería nada más que el volumen de trabajo, ¿sí? Entonces, velocidad es intensidad. Y volumen sería la duración del trabajo o del entrenamiento como tal. Entonces, se puede resumir en estos 4, según la progresión, según el ritmo, están enlazados, hay un continuo uniforme y hay un continuo no uniforme. Hay un no continuo uniforme y no continuo no uniforme, ¿sí? Eso sería nombre y apellido. Y este me gustó porque aparte es mucho más actualizado. Entonces acá encierra, según este señor, Shelyakov, encierra justamente 4 métodos de entrenamiento. Y acá lo vamos a ver en resumen. Como pueden ver en el esquema, los entrenamientos pueden ser continuos. Ya hablamos de eso, sin ninguna interrupción durante el entrenamiento. A eso se refiere cuando decimos continuos. O no continuos, que son con micropausas o macropausas, más extendido, en el mismo entrenamiento, ¿sí? Micros son entre ejercicio y ejercicio. Y macro es después de haber terminado toda la vuelta, ¿sí?
O sea, toda la tanda o toda la serie de mis 6, 7, 8 ejercicios programados. ¿Está bien? ¿Se entiende? Dentro de este principio de progresión se encuentra el entrenamiento continuo o no continuo. El entrenamiento puede ser uniforme, que es siempre al mismo ritmo, o no uniforme, que puede cambiar el ritmo en la misma serie. Entonces, volvemos a nuestro cuadro y fíjense que eso mismo que nosotros vemos en el cuadro es lo que están explicando. Lo que siempre va a ser condicionante, y una variable condicionante va a ser la velocidad, que no es más que la intensidad de ejecución, y la duración de cada uno, que sería más bien el volumen, justamente. Entonces se entiende, ¿verdad? Que pueden ser continuos o no continuos, ahí ya vieron. Puede ser uniforme, que siempre es al mismo ritmo, o no uniforme, ¿sí? Entonces regresamos otra vez y pueden ver el esquema del lado derecho. Así pues, nos salen solamente 4 métodos de entrenamiento, y me encantó porque es un súper resumen, que engloba de toda la nomenclatura que encontramos tanto en la literatura, como en los foros, como en los blogs, como en las revistas en internet. Ustedes van a encontrar, como les digo, variedad, pero traten de siempre ustedes apegarse y adherirse a uno que les sea mucho más fácil y que les sea fácil de interpretar y de recordar también, ¿sí? Y que lo pueden explicar fácilmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tienen el nombre en inglés, un interval training, es un método no continuo, y me fijo que era no continuo con micropausas y macropausas en el mismo entrenamiento. Dice, no continuo uniforme, es un entrenamiento. Entonces cuando dice uniforme era siempre al mismo ritmo, pero tiene micropausas y macropausas dentro del mismo entrenamiento, ¿sí? A eso se refieren cuando hablan de un interval training, ¿sí? Un fartlek, que es lo que hablamos, es un método continuo no uniforme, ¿sí? Que era continuo sin ninguna interrupción durante el entrenamiento. Y cuando decía no uniforme, era cambiando ritmo en la misma serie. ¿Se acuerdan lo que era el fartlek? Que teníamos una pausa, que era una pausa activa, trote lento, y después era rápido, si son cambios. Entonces el fartlek es un método también continuo, no uniforme. Lo van a encontrar así. Entonces trabajar con series, ¿sí? Series, es un método no continuo, porque tiene micropausas o macropausas, y también porque es uniforme o no uniforme. Este sí engloba cuando hablamos de series o superseries. Entonces un método puede ser no continuo, uniforme o no uniforme, ¿sí? En dependencia siempre del ritmo. Acuérdense que el no uniforme es cambiando de ritmo. Y el uniforme es siempre al mismo ritmo, entonces va a depender de lo que quieran trabajar en el día y la planificación que tengan ustedes en el día y la distribución de sus ejercicios y sus cargas. Así pues, para poder conseguir una evolución en nuestro estado o forma física, nuestro cuerpo debe entrenarse a partir de los principios del entrenamiento y a partir del principio de la continuidad, que es lo que hablábamos hace rato, como la compañera dijo, esa constancia, esa continuidad, es decir, aplicación de cargas también de forma continua. Acá aplicamos la progresión de cargas. Y ahora bien, estas cargas, si siempre son iguales mis cargas, si siempre tienen la misma duración mis ejercicios, de la misma intensidad, mismo ritmo, no hay variación, no vamos a conseguir proporcionar estímulos suficientes para superar ese umbral de inicio, para producir una fase homeostática en la que se encuentren mejoras a nivel tanto fisiológico. Y cuando hablamos de nivel fisiológico estamos hablando de nivel muscular, neuronal, oxidativo, hormonal, o sea, general, ¿sí? Necesitamos darle estímulos diferentes para superar ese umbral de inicio, justamente en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, acá se aplica el principio progresivo de las cargas, el principio de la continuidad, y evidentemente también los otros principios, pero son estos los que se nombran. Partiendo de la base de que para entrenar hay que buscar estímulos de entrenamiento que permitan no estancarnos en nuestro rendimiento. Encontramos en la literatura muchos métodos de entrenamiento distintos. Tienen métodos HIIT, series, fartlek, interval training, circuit training, que es lo que ustedes hacen, carreras continuas, ¿sí? Y con esos nombres lo van a encontrar. Pero
Todo esto se engloba simplemente según los tiempos de descanso o según la ejecución del movimiento y por supuesto todo basado en las variables condicionantes que son la velocidad, la intensidad, la duración o el volumen, ¿sí? Entonces ritmo y progresión. Entonces tenemos continuo, no continuo, tenemos uniforme y no uniforme. Entonces ese enlace nada más, recordar esos puntos. ¿Cuándo es continuo? Cuando pasa esto. Entonces, ¿y es uniforme o no es uniforme? ¿Cuándo era uniforme? Cuando pasa esto, esto y esto. ¿Cuándo es no uniforme? Cuando cambia el ritmo, pero dentro de la misma serie. Entonces, es enlazar nada más eso, ¿sí? Y esa es la base para toda la nomenclatura que tienen para aplicar dentro de los métodos, ¿sí? Entonces sale fácil. En conclusión, cuando entrenamos debemos proporcionar diferentes tipos de estímulo al músculo de manera repetitiva, con su respectivo descanso, ¿sí? No es que no vamos a descansar, para que el entrenamiento tenga un efecto a nivel fisiológico, como ya dijimos anteriormente. A pesar de la extensa nomenclatura que podamos encontrar en variedad de literaturas y blogs así de informes justamente, todos los entrenamientos se encuentran dentro de las variables de la progresión y el ritmo, o sea que la base de todo es la progresión y el ritmo de ejecución, ¿sí? Combinar estas dos variables, son variables condicionantes, nos van a permitir encontrar distintos tipos de entrenamiento. Los profesionales de la actividad física y el deporte son aquellos que sabrán cómo aplicar de la forma más correcta según las necesidades, la individualidad, el principio de la individualidad, ¿sí? Son ustedes los encargados justamente de distribuir esta parte. Y acá entramos en la pregunta que les dije. Vamos a ir hasta las -5 y les voy a sacar la duda. Entonces, el entrenamiento funcional es un método, una tendencia o un sistema de entrenamiento. El entrenamiento funcional busca la máxima potencia del atleta o del individuo en un intervalo de tiempo de 30 minutos como mucho. Es una introducción otra vez. Y nosotros hablamos de esta parte al principio de nuestro curso, ¿sí? Yo ya les aclaré y estaba así, específico, ¿sí? Su filosofía se centra en el progreso gradual en la fuerza y la resistencia, respetando siempre el movimiento natural, ¿sí?, del cuerpo humano. Esta forma de ejercitarse ayuda a prevenir lesiones y a agarrar una mayor forma, tiene que ser ahí para otras disciplinas, no fondos, ¿sí? Mientras se esculpe y fortalece la silueta acorde con nuestra naturaleza y genética, ¿sí? Acuérdense que justamente el nombre viene de la funcionalidad de los movimientos que ejecutamos diariamente en nuestro día a día, ¿sí? Y en nuestra evolución como raza. A través de los movimientos naturales, sin forzar las extremidades y la columna vertebral en ángulos extraños, o sea, movimientos raros. El entrenamiento funcional busca potenciar la resistencia cardiovascular, la fuerza impulsora de los músculos encargados del movimiento, mientras se trabaja de manera simultánea la zona del core, que es la zona abdominal o la zona media. Al realizar un entrenamiento con sentido común, estamos dotando a esta zona de mucha fuerza, como el epicentro de nuestro cuerpo y origen del movimiento, mientras se esculpe sin estar en el suelo, repitiendo episodios traumáticos y estresantes para la espalda y la cervical. Esto se refiere a los, este autor se refiere mucho a los crunch de abdominales, que es flexionar la rodilla, llevar al pecho y levantar la cadera, que ese no es un movimiento justamente, es un movimiento, dice que traumático y estresante para lo que es la zona tanto cervical y también la zona lumbar, que forzamos de más. Y también está el crunch abdominal, que es subir completo, forzando desde la cervical, ¿sí? Está el que es flexión y extensión al pecho, y está el que es el común, que la gente, ustedes ven que hacen más cuelleo que otra cosa, no trabajan la zona abdominal, entonces no son movimientos naturales. Pues entonces ya les voy a proporcionar el por qué justamente nos enfocamos a esta parte. Se habla de cómo y con qué frecuencia se debe realizar para que un entrenamiento sea funcional. Los ejercicios deben ser tridimensionales, y acá otra vez vamos a entrar en lo que son planos, y ustedes son los que más se tienen que manejar con los planos y ejes. Ya se van a dar cuenta por qué.
Los ejercicios entonces tienen que ser tridimensionales, es decir, se realizan en 3 planos. Sagital, ¿se acuerdan? Que divide el cuerpo adelante y atrás. Anterior, posterior. Coronario, ¿sí? Que tiene otro que le pusieron otro nombre, que es lateral. Lateral derecho, lateral izquierdo, ¿sí? Y el transversal, que sería un giratorio o sería arriba y abajo. Así el cuerpo realiza sus movimientos naturales en el espacio. El último del entrenamiento funcional se resume, lo último en entrenamiento funcional se resume en salud y el famoso estado fit, pero con responsabilidad desde la prevención y el respeto de nuestra constitución física. Y es lo lindo de este tipo de entrenamiento. Este tipo de entrenamiento realmente es un sistema de ejercicios aplicados a un método de entrenamiento. Y el entrenamiento funcional es un método de entrenamiento que se aplica a través de los sistemas de ejercicios que son programados, ¿está? Entonces, el entrenamiento funcional es un método de entrenamiento. ¿Estamos? Ahí está el resumen, sencillito, ¿sí? Entonces siempre va enfocado, fíjense que el entrenamiento funcional va enfocado siempre desde la prevención, ¿sí? Primero es la prevención y el respeto a nuestra condición o constitución física natural. Esto basado justamente en los movimientos funcionales, ¿sí? La funcionabilidad de nuestro cuerpo y de nuestros quehaceres o nuestros movimientos naturales, ¿está? Por eso se respeta. La metodología e importancia de la zona del core o la zona media. Van a escuchar el core, van a escuchar el core, van a escuchar métodos de entrenamiento para fortalecimiento, la zona del core y un montón de cosas. Es la zona media, esto implica la zona abdominal y la zona lumbar, ambas zonas, ¿sí? A diferencia del entrenamiento, y acá vamos a quedar, a diferencia del entrenamiento convencional, combinación de aparatos, cardio y de musculación, sí que sería nuestro entrenamiento de gimnasio, en el cual únicamente se focaliza el trabajo en un solo grupo muscular de manera repetitiva y aislada, con riesgo a una contractura o a una sobrecarga. En el programa de este señor, que yo lo tomo mucho en cuenta y que les sugiero que ustedes lean, creo que una de las compañeras pasó el libro justamente del programa de Michael Boyle, que es uno de los principales precursores, ¿sí? Terapeuta, es médico, y también fue uno de los que aplicó lo que es el entrenamiento funcional combinado con lo que es pilates y otros métodos más. El cuerpo se involucra en su totalidad durante los ejercicios. No obstante, toma en cuenta el abdomen como punto de equilibrio y punto de partida. Recoge el esfuerzo para impulsar al resto de los músculos en movimiento. De allí es que tenemos que tener una zona media también bien fortalecida. La zona del core siempre ejerce un papel protagónico para el desarrollo correcto de la dinámica del movimiento. ¿Estamos? Bueno, chicos, chicas, les voy a dejar por hoy. Creo que ya fue suficiente y vamos a quedar justamente en esta parte entonces, ¿sí? Desde entrenamiento funcional y vamos a continuar la otra clase. Les dejo para que estudien. Gracias por conectarse, espero que les haya gustado la clase, que les haya servido y que se hayan iluminado un poquito más, ¿sí? Y que les cause más curiosidad también por estar aplicando, ¿está bien? Sí, gracias, profe, vimos que es un método. Sí, ahí está, el resumen, ¿eh? Es un método que aplica un sistema de ejercicios. Muy bien, gracias, profe. Prevención de lesiones, fortalecimientos, ¿eh? Primeramente fue una cuestión fit, la idea, sí, fue más bien prevención de lesiones o disminución de lesiones. Disminución de lesiones. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.